Visita nuestra mesa de trabajo el doctor Augusto Tandazo, jurista, generalmente vinculado y requerido por los medios para hablar de los temas petroleros, pero también le invitamos para hablar de la coyuntura política y de la coyuntura jurídica. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido, gracias, Fabricio, gracias, Alexis. Muy contento de estar en Majestad. Oiga, déjeme preguntarle, déjenos abrir esta entrevista preguntándole y pidiéndole una reacción desde su conocimiento jurídico respecto de la decisión adoptada por el Estado ecuatoriano sobre el tema Assange. ¿Cómo le ve usted? A ver, hay una cuestión que me incomodó porque está en las redes sociales, está publicado, en donde, si ustedes lo pueden ver perfectamente, dice que se le canceló el asilo a Assange y que invitaron a la policía de Scotland Yard a que entren a capturarlo. O sea, eso ya es una exageración, me parece que se les fue la mano. Y como un antecedente de esto, lo mínimo que debían haber hecho es decirle al señor Assange: señor, le vamos a retirar el asilo. En X días, en X horas, en lo que sea, busque si tiene otra oportunidad de que otra embajada, otro país lo pueda asilar. Porque, o sea, de un día para otro decirle, ¿sabe qué? Claro que esto se veía venir, pero decirle: señor, hasta aquí nomás llegamos, y tenga la bondad de entrar a la policía y lléveselo, me parece que es un exceso, eso en términos jurídicos, porque violan el corazón mismo de lo que es la institución del asilo. Si ya lo acogiste, oye, no abras la puerta para que entren a que se lo lleven. Busca cómo hacer un traslape adecuado, humanitario, bien hecho. Y en segundo lugar, el tema es grave en el sentido de que lo que se vendrá. ¿Qué va a enfrentar el Estado ecuatoriano? ¿Qué consecuencias puede haber, doctor, en el derecho internacional por esta decisión? Yo pienso que le escuché al señor presidente la declaración que ustedes mismos la difundieron a primera hora de la mañana, en donde él decía que Assange afectó al Ecuador. Yo no sé si afectó al Ecuador, y lo que creo que es afectado a determinadas personas. El Ecuador es otra cosa, el Ecuador es un Estado. Y con lo que se filtró con Wikileaks, ya casi fue un sismo de 7 grados de la magnitud Richter. Yo pienso que Assange fuera de combate y controlando desde afuera Wikileaks, puede traer un terremoto de 10 grados en la escala de Richter acá en el Ecuador. Así es que ya se verá de qué es capaz Wikileaks a futuro. Si llegaron a dar ese tipo de información hace poco, porque aquí estamos viviendo una fábula que es bonita. Vamos a poner un ejemplo. Si a una persona, por ejemplo, en un supermercado, donde tienen ahora cámaras de seguridad en todo lado, le dicen: señora, usted está robando este electrodoméstico o este artefacto. Entonces esa persona puede decir: oiga, pero me están violando mi intimidad al grabarme. A ver, sí, pero lo básico es: te estás robando. Es como el caso de la señora Cabezas. Es que es un tema de espionaje. Sí, pero lo grave fue el pacto que hicieron y la presión que hicieron con los socialcristianos para que no se indague y no se investiguen a papers. Entonces, aquí también hay que ver ese tipo de cosas. O sea, lo grave es que Assange haya difundido fotos en la intimidad, pero esas fotos en la intimidad, caramba, nos dicen una cantidad de cosas. El gobierno, en vez de estar atacando eso, tiene que aclarar y tiene que ir a la investigación profunda del famoso tema Recorsa, pues, donde están los 18.340.000 dólares depositados. Los del señor Conto Patiño. Claro, usted. Pues, donde está depositado el dinero. La directora del SRI tiene una mansión de 3 millones de dólares. Donde está depositados 18.340.000 dólares de Sinohydro, que es la constructora de carreteras y también del proyecto Coca-Cola Sinclair. Y entonces eso tienen que aclararlo, pues, con esa velocidad impresionante que ni Luis Hamilton tiene, de cuando les da la gana de investigar algo y de cortar, meter preso a alguien incluso en fórmula de juicio o rápidamente. ¿Dónde está la investigación de esas cuentas de Recorsa en Panamá? No hay esa misma velocidad. La unidad de análisis financiero no se fue a Panamá para buscar esa información. Pero ahí está el dinero, explíquenlo. ¿Podría hacerlo la unidad de análisis financiero? Claro, pues si lo han hecho en otros casos, vayan a Panamá. Panamá sí le puede dar información. Claro, ¿o que no han ido delegados de la Fiscalía incluso
a Panamá y han traído información. Le hago esa pregunta porque Panamá es considerado, entiendo, como un paraíso fiscal. Sí, pero igual les dio información. Igual sí da información. Claro, y en el caso Panama Papers les dio información a la Fiscalía, que trajeron, recordar la época del presidente de la Asamblea, del ministro, incluso José Serrano y luego presidente de la Asamblea, trajeron esa información de Panamá. Entonces, ¿de qué están hablando? Entonces investiguen, porque eso no puede quedarse, el caso INA Papers y el caso Recorsa no puede quedarse per secula seculorum escondido. Eso es lo importante, porque eso le quita credibilidad al país, al gobierno. Y una cosa que es importante, también vea que nos estamos yendo del tema. Sí. La Constitución dice que el presidente le dará las funciones que debe ejercer el vicepresidente. Pero ahora vemos que prácticamente el vocero y el que está conduciendo los destinos del país son en Holzner. Porque él habla de todo, habla de Assange, ayer habló de Assange, habla de todo. Habla del tema del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces le dieron un cheque en blanco para que hable de todo. Digan cuáles son las funciones de él. Oiga, doctor, ¿y usted ataría el acontecimiento de hoy en la madrugada de retirarle el asilo a Julian Assange, que no es una decisión tomada hoy, sino que era una cosa que creo yo ya se la venía analizando desde hace tiempo? Usted bien lo señala, el vicepresidente Sonnenholzner venía también mencionando este asunto en varias entrevistas. ¿Usted ataría esto con la publicación de redes sociales de ayer de Jaime Nebot, que dice que la prosperidad no puede esperar hasta 2021? 2021 son las presidenciales. ¿Qué nos está diciendo Jaime Nebot ahí? Primero, que cuando Jaime Nebot se refiere a la prosperidad nos está llevando a que pensemos en que esa palabra está atada a un vínculo que se llama el plan prosperidad del gobierno. Cuidado, que no es una palabra suelta, porque así como se habla, o sea, el gobierno de todos, el plan prosperidad, el buen vivir, son conceptos que se atan a una determinada política. Y el plan prosperidad es el plan de este gobierno. Si dicen que no puede esperar al 2021, quiere decir ya, pues, o sea, llegó la hora de hacer el recambio. Es sencillo. Usted lo interpreta así. Claro, pues. Henry Bucalón dijo lo contrario. Henry Bucalón habló de otro tipo de interpretación. Bueno, pues que ellos... Él no habla de elecciones anticipadas. Es que ellos son como los cangrejos. Cuando vienen parece que van y cuando van parece que vienen. ¿Usted cree que lo que publica Nebot ayer es de alguna manera una aspiración de adelanto de elecciones? No, es que también es una cosa que tiene que... ¿Cómo se puede entender eso? Se puede entender facilito. Primero, a la vaca la ordeñan hasta cuando ya no da leche. Y cuando la vaca ya no da leche, se la comen. ¿Qué es lo que pasa? La siguen ordeñando a la vaca, les queda poca leche. Pero además, van a enfrentar las elecciones del 2021 con esa posición de total coincidencia con las políticas, con las actuaciones en el legislativo, con el gobierno, y en otro tipo de cosas. Tienen que a tiempo hacer el show de que ya están en desacuerdo con el gobierno. Eso tiene que entender el gobierno mismo, que no lo entiende. Ahora que son socios, son tan amigos, llegará el momento donde les den una patada donde sabemos, y las cosas cambiarán diametralmente, porque ¿cómo van después de semejante papelón de la señora Cabezas, que le llamó a la señora Romo, y le dijo llámalos a los tales y cuales de los socialcristianos, porque están queriendo votar a favor de la investigación? Y funcionó, pues, ahí está el tema, lo que se llama el derecho, la prueba del delito, o la prueba de que sí funcionó, pues, que los socialcristianos votaron conforme el gobierno quería. Pero ahora ya tienen que ir viendo, entramos al tercer año de gobierno, cuidado. En la cúspide de un gobierno donde comienza el descenso es la mitad del periodo. Estamos a pocos días del 24 de mayo. Y de allí entramos al tercer año. Y el tercer año es la preparación de las elecciones que se darán en el 2021. Y tendrán que irse poco a poco limpiándose, aunque no lo podrán hacer muy fácilmente, decir, no tenemos nada que ver con esto. Oiga, y en ese camino... Además lo tienen a Sonnenholzner listo. No es el problema. Oiga, ese es el del fin de ellos. Oiga, y en ese camino, de cara a lo que podría pasar en el mediano o largo plazo, no lo sabemos, o en el corto plazo, ¿qué incidencia podría tener este debate nacional respecto del Consejo de Participación Ciudadana, en el que claramente algunos actores políticos están jugando o intentando jugar un papel clave? A ver, cuando hablan de... Este país tiene una cantidad de trucos, ¿no?, de toda la vida, esto es viejísimo. La creación de comisiones para enredar las cosas, los acuerdos nacionales para ya tener todo listo y después solamente hacer el show de que la democracia se ha expresado y etc. cosas. ¿Qué son los acuerdos nacionales? Es buscar un consenso con una cantidad de preguntas en temas como los que ya hicieron el 4 de febrero del 2018. Por ejemplo,
¿Cómo el pueblo va a decir que no cuando le dicen, ¿quiere usted que se vuelvan imprescriptibles los delitos sexuales contra niñas y adolescentes? Entonces la gente dice sí. Eso es enganchabobos, como de las corridas de toros, entonces, entre el tema del acuerdo nacional, hay temas de seguridad social que van a venir, temas de salud, por ejemplo, ¿quiere usted tener una salud que le proteja la vida en condiciones de dignidad? La gente dice sí. ¿Quiere usted que el sistema de seguridad social sea invulnerable a cualquier? Sí. Y entonces después será la propaganda, vota 5 veces sí, 7 veces sí, 4 veces sí, lo que sea, y violen la Constitución con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pretendiendo que con una consulta popular pueden bypassear la Constitución de Montecristi. Ahí me permito hacer una explicación para que la ciudadanía lo entienda. Las constituciones en general no son todas iguales en el mundo. Hay constituciones que son rígidas, constituciones que son flexibles, y hay otras que son intermedias. La nuestra es intermedia. Porque tiene candados. Claro, tiene candados para ciertas cosas y otras no. Entonces, en el 441 de la Constitución de la República dice que no caben enmiendas cuando se trate de cambiar la estructura de la Constitución o los elementos constitutivos del Estado. Entonces, ¿cuáles son los elementos constitutivos del Estado? Entre ellos está la autoridad, y la autoridad pública se divide en funciones. Entonces, quiere cambiar esto. Pero yo me voy a apoyar... Hablamos de funciones, ejecutiva, legislativa, judicial y electoral y transparencia y control social. Entonces, me voy a apoyar en uno de los miembros de esta comisión que acaba de crear Trujillo, para prácticamente destrozar al Consejo de Participación. El doctor Enrique Ayala Mora, y la ciudadanía le pido que verifique, miércoles 27 de marzo del 2019, diario El Telégrafo, tiene un editorial que se llama Opinión, que es clarísimo. Y tiene la razón en la primera parte, la segunda parte sí me parece que desbarró. Dice, el Consejo de Participación y Control Social no debe existir, ya, es su posición. Dice, porque implica una consulta popular para reformar 130 artículos de la Constitución. Es una cirugía mayor que modificaría toda la estructura orgánica de la Constitución. Clarísimo, estructura orgánica. Y entonces, ¿la pueden hacer con una consulta? No. Pero luego dice, para ello hay que convocar a una asamblea constituyente que pondría una nueva estructura en la parte orgánica de la Constitución. Perfecto, doctor Enrique Ayala Mora. Y entonces la pregunta, doctor Enrique Ayala Mora y ciudadanía, ¿y puedes cambiar la parte orgánica de la Constitución que está en el artículo 441 de la Constitución, que no caben enmiendas constitucionales, con una consulta popular simple? No, pero luego plantea algo, dice, la constituyente requiere procesos y acuerdos nacionales. Claro, no se quieren arriesgar a ir a una constituyente en la que saben que van a perder. En la que saben que van a perder y además no saben quiénes van a ser electos. Entonces primero quieren asegurarse del resultado final del partido de fútbol. Si el partido de fútbol es donde ellos tienen un marcador favorable, entonces juguemos, y si no, no lo juguemos. Y entonces luego dice, lo inmediato es cambiar las funciones del Consejo. ¿Cómo cambiar las funciones del Consejo? Entonces viene la pregunta. ¿Podría, por ejemplo, la función legislativa intentar, como están intentando el legislador de Suma? Lo debatieron el día martes. Sí, intentar, por ejemplo, a ver, es un ejemplo importante. Debatan cambiar las funciones de la función legislativa. A ver si acepta la legislativa. O cambiar las funciones de la función ejecutiva. Y le digan al presidente, usted ya no puede hacer esta o otra cosa. Y la joya de la corona finalmente es el tema de la designación de autoridades de control. Es eso lo que quieren suprimir, ¿no es cierto? Ya, pero aquí viene un tema. Porque yo siempre hablo con pruebas. Y ese es el problema que tienen. Porque no se recuerda a Carlos Solórzano Constantine cuando decía, yo solamente hablo con mis providencias. Usted habla con pruebas. Sí, él también habló cuando intentaron tomarse el poder después con Lucio Gutiérrez, que fue un golpe de Estado. Claro, que ya nadie se acuerda. Entonces eso fue un golpe de Estado. El triunvirato. Entonces, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, envió el oficio del 2 de octubre del 2017 a la Corte Constitucional, en donde le pedía que aprueben la consulta que terminó siendo la del 4 de febrero del 2018. Y ahí le dice Lenín Moreno de su puño y letra, uno de los grandes hitos transformadores de la Constitución, único a nivel mundial, mire ese orgullo, único a nivel mundial, fue incorporar en el ordenamiento constitucional la función de transparencia y control social. Y luego dice en la misma carta,
El Consejo de Participación es una de las instituciones de mayor relevancia de la función. Señor licenciado Moreno, o sea, con esto, ¿qué pretenden? Deshuesar la función de transparencia y control social, porque si le quitan al Consejo de Participación Social, en el caso que se lo elimine, ¿qué queda pues? La Contraloría y las superintendencias, ya no queda nada, pero siempre han habido pues, las Contralorías y las superintendencias. Y la Contraloría que viene a mutar en este intento de Tribunal de Cuentas, que lo quieren, y que por eso le han dejado a Celi, que se prorrogue en funciones, pero además, y que sea evaluado por Trujillo y compañía. Pero además, la función, si usted le saca, a la función le saca el Consejo de Participación, queda la Contraloría y las superintendencias que siempre han existido, pues, y entonces han existido en la Constitución del 98, del 78, entonces, ¿de qué están hablando? Ya desaparecería la función, pero además de quitarle funciones al Consejo de Participación y Control Social, eso sí es deleznable, y trasladarlas, lo más grave, a la función legislativa, ese es un traslape inconstitucional, porque están afectando la función legislativa y la función ejecutiva, estarían afectando a otra función del Estado, y ninguna función del Estado puede afectar a otra. Pero también hay un tema que hay que recordarle a la ciudadanía. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana prohíbe expresamente en los artículos 45 y 35 que los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana realicen proselitismo político. Y eso es lo que está haciendo Trujillo. Y es lo que hace Trujillo, todavía sigue siendo presidente del Consejo, y crea una comisión para destrozar a una función del Estado. Por Dios, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Y por qué nadie le dice nada a Trujillo? ¿Por qué no otros que han sido tan críticos durante tanto tiempo no tienen la misma vehemencia y la misma solvencia que tiene usted, doctor Tandazo, para decir estas cosas? Porque, primero, la gente ha aprendido a tener miedo en este país. Y en segundo lugar, los grandes medios de comunicación social, que ya no son defensores de la libertad de expresión, sino de la libertad de inducción, que es otra cosa, callan sobre este tipo de cuestiones y no los tratan con la frontalidad que hay que tratarlos. O sea, en el fondo, ¿por qué interesa el Consejo de Participación y Control Social? ¿Qué es lo que usted dijo, Alexis? ¿Por qué interesa? Porque el Consejo nombra a las autoridades de control. Pero ¿acaso el presidente Lenín Moreno, cuando planteó que la elección de los miembros del Consejo se realice mediante elección popular, no dijo que hay que ir a la voluntad popular y no a concursos ni arbitrariedades, sino que tienen que nacer del pueblo? ¿Y ahora de dónde tienen que nacer? De los pactos de la Asamblea de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que debe, más allá de la discusión jurídica, usted cree que se debe mantener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? A ver, yo he sostenido desde el 2008, no ahora, he sostenido que en mi criterio, porque yo hice campaña a favor del no a la Constitución de Montecristo. Yo me acuerdo. Sí. Y usted no es correísta, pues, ni ha sido correísta, no, ni y nada. entonces decía una de las cosas que estos inventos de las 5 funciones a mí no me gustan. Que las funciones del Estado son las que las ideó Montesquieu. La función ejecutiva, legislativa y la función judicial. Y punto. Las demás son otro tipo de instituciones. Pero si quieren destrozar esta función, háganlo por la vía constitucional. ¿Y cuál es la vía constitucional? Asamblea constituyente, pero no con un bypass. No pueden hacer con un bypass. No pueden hacer con una consulta popular simple, como que fuera una cuestión de hacerlo así, violando la Constitución a plena luz del día. Entonces es un tema gravísimo para la institucionalidad del país, pero que obviamente se prestan una cantidad de gente para este intento de destruir la Constitución. En el fondo tienen miedo a la expresión popular, tienen miedo a una asamblea constituyente. Me parece que eso está demostrado por el tema de los resultados de esta última elección. Y doctor, digo, en medio de ese proceso de reinstitucionalización, como lo han querido vender, tenemos un consejo electoral que se denuncia entre ellos mismos de irregularidades en el último proceso electoral, pues. Claro. Y el consejo fue elegido por el transitorio de Trujillo. Claro, pero no solamente eso. Mire, qué ridículo, qué vergonzoso esto. O sea, todavía está caliente, ni siquiera han publicado determinados resultados de las elecciones formalmente, el Consejo Nacional Electoral. Y ya el señor Verde Soto y otros más están ya planteando reformas para adaptar un nuevo ordenamiento a las nuevas elecciones. O sea, se hace una evaluación de qué es lo que pasó y dicen, no nos va a ir bien el 2021, a tiempo hagamos otras reformas. O sea, ya basta, ya dejen de meterle tanta mano al tema. Dejen que el pueblo se exprese de manera libre y democrática.
Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, pero además hay un tema que es importante, porque esto no lo recordó el señor Henry Cucalón, y más bien lo dijo de otra manera hace poco. En las elecciones que acaban de pasar hace pocos días, se discutieron elecciones seccionales fundamentalmente, donde funcionan cacicazgos, quién gana aquí, quién gana acá, quién es el de más acá. Pero la única presentación de la voluntad popular se dio en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la elección de los miembros. Esa fue una elección a nivel nacional. Y en esa perdieron 4-1. El mismo diario El Comercio dice, 2 de cada 10 ecuatorianos votaron a favor del nulo. 2 de cada 10, lo cual quiere decir 4-1. Que fue una derrota total, porque Nebot hizo propaganda a favor del nulo, Lazo hizo propaganda a favor del nulo, Vilma Andrade a favor del nulo, Suma a favor del nulo, el gobierno a favor del nulo. Medios de comunicación hicieron campaña, abiertamente. Medios de comunicación, cuando la ley orgánica prohíbe. La ley orgánica electoral prohíbe expresamente, hubieron periodistas que salían a decirlo de frente, voten nulo, y no voten por los candidatos tales y cuales. Entonces se ha llegado a un punto donde se viola la ley y el ordenamiento a plena luz del día. Y eso no se ve. Y seguimos como la estatua de Lot, mirando hacia atrás. Cuidado con que por mirar los retrovisores, como haciendo un símil con el carro, se estrelle el gobierno. Todo es Correa, Correa y Correa y Correa. Y no podemos seguirnos manejando así. Tenemos que ser un poco más serios. Y a la Constitución no vamos a permitir que se la tope de esa manera. Mira el tema del IES. El IES, que quieren elevar el tema de la pensión jubilar, de la edad para la pensión jubilar a los 80 años. La Constitución de la República garantiza a los adultos mayores la jubilación universal. Norma constitucional. Norma constitucional. ¿Y quiénes son los adultos mayores? Según la ley del anciano, los mayores de 65 años. Entonces, ¿qué? El señor Paul Granda se va a inventar que ahora los adultos mayores son los de 80 años. De eso vamos, ya habrá tiempo de seguir dialogando. Se nos terminó el tiempo. Doctor, gracias por la gentileza de acompañarnos. No, yo siempre muy a gusto aquí. Les voy a dejar mi teléfono para que me inviten todas las semanas. Gracias, Augusto Tandazo, conversando aquí en la mesa de trabajo. Y les felicito, porque es uno de los pocos medios plurales que hay en el Ecuador. Gracias, aunque a algunos no les gusta. 7:59 en la primera hora.